Ya veo a los becarios por aquí, bienvenidos. Voy a quitar los clips, que luego me hago. Bien, pues si les parece comenzamos con la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ordinario de la Junta de Extremadura y además hoy lo hago en la compañía de la consejera de Educación y Empleo, de Esther Gutiérrez. Paso a trasladarle los asuntos más importantes que forman parte del orden del día que traen las distintas consejerías y luego la consejera les explicará importantes decisiones que tienen que ver con el esfuerzo que viene haciendo este Gobierno y la Consejería de Educación por el cumplimiento y desarrollo del plan de infraestructuras educativas que tan importante está siendo no solo para la calidad de la educación, sino también para la generación de empleo. Empiezo con los asuntos de la Consejería de Economía e Infraestructura, concretamente con una importante convocatoria que tiene que ver con el retorno. El retorno de los extremeños en el exterior en general y del talento en particular está siendo una constante y una prioridad de las decisiones y de la acción del Gobierno de la Junta de Extremadura. Si bien hace unas semanas aprobábamos la convocatoria destinada a favorecer el retorno de aquellos extremeños que quisieran venirse a desarrollar un proyecto empresarial, una convocatoria que tiene un presupuesto aproximado de más de 285.000 euros. Hoy convocamos con el mismo objetivo ayudas destinadas a la atracción y el retorno del talento investigador a centros de I+D+I pertenecientes al SECTI, Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, con un presupuesto de más de 3.700.000 euros de fondos comunidades autónomas, lo que nos indica el esfuerzo de esta Administración a la hora de destinar su presupuesto para que retorne el talento y retorne concretamente con esta convocatoria el talento investigador para formar parte del Sistema Extremeño de Ciencia. El objetivo, por tanto, es impulsar la actualización del personal investigador para favorecer su incorporación al tejido empresarial extremeño. Los beneficiarios de esta convocatoria, como ya les apunté cuando expliqué aquí sus bases reguladoras, son la Universidad de Extremadura, los centros públicos y privados de I+D+I, las fundaciones públicas que actúen como gestoras de las actividades de investigación en centros adscritos a la Junta de Extremadura que realicen actividades de I+D. En definitiva, el esfuerzo de estos más de 3.700.000 euros vienen a la formalización de contratos de acceso al SECTI con una duración máxima de 4 años. Los proyectos han de estar en consonancia con nuestro plan de investigación, desarrollo e innovación, que ya explicó de manera pormenorizada en la Asamblea de Extremadura el consejero Navarro, y la estimación con este presupuesto de más de 3.700.000 euros es que se concederán 20 ayudas y los diversos campos sobre los que tiene que tratar este impulso a la investigación pasan por la agroalimentación, las energías limpias, la economía verde y circular y el turismo, entre otros. Les destaco las que creemos más importantes y que tienen que ver con los ejes principales y vertebradores del plan de innovación de la Junta de Extremadura. El importe total por cada una de las ayudas será de 186.982 y, como siempre, con este tipo de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva. 3.700.000 euros, apostando por el regreso del talento para que sean productivos en nuestra comunidad autónoma, para que formen parte del tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma. También en el ámbito de la Consejería de Economía regulamos hoy las actuaciones en materia de certificación de eficiencia energética en Extremadura a través de un decreto por el que se crea el registro de certificaciones de eficiencia energética en los edificios. La finalidad de este decreto es doble. Por un lado, desarrollamos y completamos el marco regulador de la certificación energética que
trata de un Real Decreto a nivel nacional. Y, por otro lado, se crea el Registro de Certificación Energética y Eficiencia de Extremadura, que no solo contendrá los datos y documentos relativos a los certificados que se expidan, sino también los de los técnicos competentes que actúan en este campo y los agentes de control independiente que actúan en este campo. De igual modo, este decreto viene a regular el uso de la etiqueta de eficiencia energética y la exhibición al público, así como las obligaciones relativas a la publicidad de la calificación de la eficiencia energética. Esta no es una medida aislada. La pasada semana el Consejo de Gobierno aprobaba más de 9 millones de euros que tienen que ver con el impulso a la eficiencia energética, al ahorro y a la apuesta por las instalaciones renovables en nuestra comunidad autónoma. Me paso a la cartera de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Y el primer asunto importante que trae hoy esta consejería es un nuevo proyecto de ley que aprueba hoy la Junta de Extremadura. Un nuevo proyecto de ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, Ley Lotus, ahora que estamos con los diminutivos, una normativa de gran importancia para nuestra región, un proyecto de ley que se viene trabajando desde el inicio de la legislatura de manera consensuada con todas las partes implicadas. Venimos trabajando en este proyecto de ley que ve hoy la luz verde del Consejo de Gobierno durante 3 años. El objetivo fundamental de esta nueva ley es sustituir la actual Ley del Suelo, que data del año 2001 y que se ha modificado hasta en 6 ocasiones en distintas legislaturas. Una normativa que estaba pensada en aquel momento para evitar los excesos de las grandes promociones de vivienda, pero que no prestó especial atención o la suficiente atención a las pequeñas poblaciones. Ha llegado el momento, por tanto, de dejar de poner parches a una ley que ya ha sido modificada 6 veces y apostar y abordar una nueva normativa de acuerdo con los nuevos tiempos, con una mirada que queremos acentuar en 3 aspectos claves de este nuevo proyecto de ley: la sostenibilidad, la perspectiva de género y la necesidad de hacer frente a la paulatina despoblación de los pequeños municipios en Extremadura, ese reto demográfico que tiene que impregnar el conjunto de la acción del Gobierno, también las nuevas regulaciones y las nuevas normativas de este proyecto de ley que inicia a partir de hoy su andadura en la Asamblea de Extremadura. En este sentido, y atendiendo a esos 3 ejes principales y vertebradores de esta ley, la sostenibilidad, la perspectiva de género y la despoblación de los pequeños municipios, puedo citarle algunas de las novedades más importantes que incorpora este nuevo proyecto de ley del suelo de Extremadura. Avanzamos en el enfoque sostenible del territorio con la introducción del Convenio Europeo del Paisaje, la alineación con la Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles o el Plan de Acción de la Unión Europea para la economía verde y circular. Se toma como criterio general la necesidad de regular, para el caso general que presenta Extremadura, los municipios de menos de 5.000 habitantes, para evitar la despoblación en los núcleos rurales sin descuidar los núcleos de mayor población que también existen en nuestra comunidad autónoma. Es la primera ley del suelo de España que contiene medidas concretas en cuanto a la perspectiva de género, de forma que los instrumentos de ordenación urbanística incluirán los denominados mapas de riesgo. En definitiva, es una ley avanzada en cuanto a la mirada igualitaria de lo que tiene que ser gobernar con la necesaria perspectiva de género. Avanzamos en la simplificación con el fomento de la tramitación electrónica. Esto lo viene haciendo esta Administración a lo largo de estos 3 años en cualquier decreto, también evidentemente en las normas y en una ley como esta que tendrá un desarrollo reglamentario posterior y que todos los trámites que tienen que ver con el suelo son tediosos y largos y se alargan en el tiempo. Fomentamos, por tanto, en una ley como esta la tramitación electrónica y se devuelve a la persona el valor de ser el criterio fundamental que fija el desarrollo urbano y territorial, desbancando, por tanto, de ese puesto al metro cuadrado construido, que era lo que se basaba la normativa anterior, que viene a derogar esta nueva ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, que hoy aprueba el Consejo de Gobierno y que iniciará su tramitación parlamentaria. En definitiva, este es un nuevo texto, fruto de la participación de todas las partes implicadas, como viene gobernando la Junta de Extremadura, da igual de qué asunto se trate, una ley acorde a los nuevos tiempos para buscar el equilibrio entre lo rural y lo urbano y para poner freno a la despoblación paulatina que estamos teniendo en las zonas rurales de nuestra comunidad autónoma y que es un problema capital para
para las decisiones que toma la Junta de Extremadura. Este proyecto de ley ha buscado el consenso, el compromiso y la participación de las fuerzas sociales y económicas. Se han creado a lo largo de todo este tiempo que les decía que venimos trabajando 21 mesas territoriales y entrevistas por toda la región. Por tanto, este es un proyecto de ley que no nace ahora, que lo aprueba el Consejo de Gobierno, sino que viene siendo trabajado con todos aquellos a los que va a afectar un proyecto de ley tan importante que viene a derogar la normativa del año 2001. Hoy lo mandaremos a la Asamblea de Extremadura con la certificación del Consejo de Gobierno y una vez allí pues iniciará su trámite parlamentario y, por tanto, susceptible también de mejora en cuanto a la fase de tramitación de enmiendas y, en definitiva, el trámite ordinario y normal que sigue cualquier proyecto de ley del Gobierno o cualquier propuesta de ley de los grupos parlamentarios. Pero es una ley muy importante y es una ley que yo les resumo brevemente en el contexto de todos los asuntos que aprueba el Consejo de Gobierno en esta rueda de prensa, pero el próximo jueves comparecerán la consejera de Medio Ambiente y la Dirección General competente en esta materia, Directora General de Urbanismo, para contarles todo ese proceso participativo, porque es una ley que se ha hecho con mucha gente y hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado. También, en otro orden de cosas y dentro de la misma cartera de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, atendiendo a la importancia que tiene el cultivo del tabaco en nuestra región, que juega un papel clave como motor de la economía regional y como generador de empleo en el medio rural precisamente, genera directos e indirectos en torno a 20.000 empleos de muchas familias extremeñas. Aprobamos hoy el decreto sobre la trazabilidad de producción, régimen de contratación y traslado de la hoja de tabaco crudo, que implementa medidas de seguimiento de la hoja de tabaco crudo desde el lugar que se efectúa el secado hasta el momento en que se entrega a la industria transformadora. La medida pretende, por tanto, frenar cualquier tipo de fraude que afecte al sector del tabaco, un sector estratégico para nuestra economía que emplea a más de 20.000 personas en nuestra región. ¿Qué supone y por qué se hace este decreto? Pretendemos así situar a la cabeza de Europa en materia de trazabilidad del tabaco para frenar el auge del comercio ilegal de picadura de tabaco. ¿Qué se hacía hasta ahora y qué introduce como novedad este decreto que aprueba hoy la Junta de Extremadura? Hay un decreto nacional que es obligatorio que la venta de tabaco crudo en las fases de producción y primera transformación se realice a través de contratos entre los productores y las industrias transformadoras, que deben ser comunicados a las autoridades competentes. Esta es la única norma nacional que, como la autonómica, se encarga de la regulación de la trazabilidad del tabaco crudo. En consecuencia, ahora, con este nuevo decreto, la comunidad autónoma debe realizar el seguimiento de dichos contratos. Es decir, la normativa nacional ya regulaba el contrato entre el productor y la empresa de la primera transformación. Ahora, con este nuevo decreto, añadimos un paso más en ese control y seguimiento de seguridad en la trazabilidad de la hoja de tabaco. Por tanto, la Administración de la Comunidad Autónoma deberá realizar el seguimiento de dichos contratos a fin de alcanzar los objetivos de trazabilidad en la producción del tabaco y suministrar desde la Comunidad Autónoma la información al Estado, la información al Gobierno de España. Información que afecta tanto a la cosecha en curso como a la cosecha del año anterior. Por todo ello, es necesario este decreto para establecer un sistema de verificación y control, que es el objetivo fundamental de la producción, desde el lugar que se efectúa el secado hasta el momento de su entrega a la industria transformadora en su fase previa a la transformación. Los principales aspectos, por tanto, que recoge este decreto son: establece obligaciones tanto para los productores de tabaco crudo como para las empresas de primera transformación, de informar a la Administración, en este caso la Junta de Extremadura, a través de comunicaciones previas y de declaraciones, así como la obligatoriedad de trasladar el tabaco crudo acompañado de guías de transporte. Introduce medidas en materia de embalaje por medio de instrumentos electrónicos, así como medidas de garantía de trazabilidad en establecimientos de producción, curado o acondicionamiento de tabaco crudo y, en tercer lugar, contempla medidas en materia de inspección, control, política de calidad, cooperación interadministrativa entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma y aplica el régimen sancionador que establece el decreto nacional que les mencionaba antes. El decreto ha sido consensuado con el sector y con las organizaciones agrarias de Extremadura, como es seña de identidad de este Gobierno en toda aquella normativa que cambia antes de aprobarlo en Consejo de Gobierno, haberlo tratado con las personas implicadas y a las que va a afectar esa decisión de la Junta de Extremadura.
Sigo con la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio para hablarles ahora de la convocatoria de subvenciones destinadas a la implantación de sistemas agroforestales y su mantenimiento en terrenos de titularidad privada de Extremadura, con un presupuesto importante de más de 8,5 millones de euros, cofinanciados en un 75% por el Fondo FEADER. Hasta el momento, la Junta de Extremadura ha destinado ayuda solo a la regeneración y mejora de los terrenos adhesados. La última convocatoria, quiero recordarles que fue de 10 millones de euros para la regeneración de terrenos adhesados, tanto públicos como privados. Por tanto, esta convocatoria de hoy se trata de una medida novedosa. Por primera vez se subvencionarán actuaciones destinadas a terrenos que, por el escaso extracto arbolado que presentan, no pueden considerarse sistemas adhesados, pero que son susceptibles de adquirir esta condición a través de la puesta en marcha de nuevos sistemas agroforestales que compatibilicen cultivos agrícolas o aprovechamientos ganaderos y arbolado forestal. Ese es el objeto de esta subvención, ese es el objeto de esta convocatoria por valor de más de 8 millones de euros. ¿Qué actuaciones van a ser subvencionables, por tanto? La repoblación y cerramiento perimetral, el apoyo a la regeneración natural, la densificación o repoblación de baja intensidad, así como la implantación o mejora de pastizales. El importe máximo subvencionable fijo será de 50.000 euros, el mínimo de 5.000 y, como siempre, en régimen de concurrencia competitiva una vez que sea publicada esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. Estimamos que la puesta en marcha de esta convocatoria, que quiere implantar nuevos sistemas agroforestales para su mantenimiento, pueda generar en torno a 4.000 jornales, son las estimaciones que hacen los técnicos de la Consejería y que yo les traslado en esta rueda de prensa. Y, en último lugar, de los asuntos que yo voy a explicarles, también forma parte del orden del día hoy de la Consejería de Medio Ambiente y Rural. Autorizamos la licitación de las obras denominadas acondicionamiento y mejora de caminos rurales. En nuestra comunidad autónoma autorizamos 3 lotes que mejorarán y acondicionarán 5 caminos, 1 millón de euros, poco más de 1 millón de euros, 1.018.911 euros, cofinanciados en un 75%, como siempre ocurre con el Plan de Caminos por el Fondo FEADER. El 21,28 son fondos propios de la comunidad autónoma y el 3,72 pertenecen a fondos del Ministerio. Mejorarán y acondicionarán 5 caminos que se encuentran en Arroyo de la Luz, en Villasbuenas de Gata y en Piornal. Todos los detalles de esta licitación y de cada uno de sus 3 lotes, como siempre, en la reseña del Consejo de Gobierno. En último lugar, antes de darle la palabra a la consejera de Educación, traemos hoy importantes asuntos, por eso está ella aquí, que tienen que ver con el desarrollo del Plan de Infraestructuras Educativas y también, aunque es de su cartera, me permito el lujo de decirles, estando ella aquí, que ya la semana pasada les hablamos de la autorización del Consejo de Gobierno para proceder a la firma de las adendas con las diputaciones provinciales para la 4ª convocatoria del Plan Social de Empleo. Hoy la Junta de Extremadura aprueba ya la convocatoria del 4º Plan Social de Empleo, una medida muy importante que ha sido posible gracias al acuerdo y gracias al compromiso y a la cogobernanza de las diputaciones provinciales. La Junta de Extremadura pone 12 millones de euros, las diputaciones provinciales ponen cada una 6 millones de euros. Estos 24 millones de euros, de manera consecutiva, en los últimos 4 años, nos han permitido hacer más de 11.840 contrataciones de aquellos ciudadanos que solamente tenían desesperanza antes de que pusiéramos en marcha esta medida de empleo social, que ha sido criticada por una parte de los grupos políticos con representación en la Asamblea y que los datos 3 años después nos dicen que han venido a mejorar la situación de muchos ciudadanos, en concreto más de 11.840 contrataciones. Convocamos hoy el empleo social en los términos y con la regulación que ya tiene de la convocatoria anterior, que se divide, como ustedes conocen, en 2 programas, de nuevo 24 millones de euros, 6 por cada una de las diputaciones y 12 por la Junta de Extremadura. Y ahora sí, para hablarles de los asuntos que tienen que ver con las infraestructuras educativas, toma la palabra la consejera Esther Gutiérrez. Gracias, Isabel. Muy buenos días a todas y todos.
Bueno, como saben, para la Junta de Extremadura y para este Gobierno son importantes todas las obras, todas las reformas en infraestructuras educativas que se están llevando a cabo en la región, por muy pequeñas que sean. Pero hoy cabe destacar el permiso, la autorización que se ha dado en este caso a la licitación de 3 obras que forman parte del Plan de Infraestructuras Educativas de Extremadura, en el que tengo que destacar la inversión para estos 3 centros educativos de cerca de 7 millones de euros. Es una demanda histórica, podemos decir, puesto que estas demandas se retrotraen a hace más de 10 años, por lo tanto son obras muy importantes que vamos a llevar a cabo, tanto en este caso en el barrio de Cerro Gordo, con la construcción de un nuevo centro educativo en Cerro Gordo, como bien les decía, Badajoz, con una inversión total de 4.608.000 euros. Será un centro que contará con un 3 más 9 más 18 en cuanto a 3 líneas. Tendrá una cabida para 750 estudiantes y formarán el claustro un total de 42 docentes. Destacar que se van a incluir 3 aulas de 2 a 3 años y también he de destacar que va a ser el centro bilingüe más grande de la región. Está distribuido en dos alturas, es un edificio que será eficiente energéticamente y, por supuesto, tendrá un escaso mantenimiento. En cuanto al siguiente centro educativo que les quiero hablar, en este caso se sitúa en Campanario, es el Colegio Nuestra Señora de Piedrascrita, con una inversión de 1.299.875 euros. En este caso será la construcción de un nuevo edificio también en 2 alturas, el agrupamiento de 13 unidades de primaria con la sala de profesores, gimnasio, porche, pista polideportiva y reformas varias. Es un centro en la actualidad que cuenta con 2 líneas y 360 estudiantes. Y el tercer centro educativo, en este caso, lo situamos en Don Benito, es Nuestra Señora del Pilar y será una ampliación a 9 más 18 unidades de infantil y primaria, precisamente porque el centro se queda pequeño para el número de alumnos y las necesidades que hay actualmente. En este caso, la inversión será de 1.010.000 euros, son 3 líneas para 633 estudiantes y 42 docentes. Vamos a construir un nuevo edificio y adaptar, por supuesto, las infraestructuras para recuperar los espacios necesarios y, de esta forma, poder recuperar la calidad y volver a disponer de aulas de desdoble que se habían perdido y la biblioteca del centro, adaptando, por supuesto, las dependencias y, de esa forma, podemos dar unidad al centro. En definitiva, son obras que van a requerir un plazo aproximado de 4 a 6 meses en licitación y, en cuanto a la ejecución, exceptuando Cerro Gordo, que hay una planificación de 18 meses, el resto de la ampliación y la adaptación del otro centro educativo, la ejecución se contempla en 15 meses. En total, como les decía al principio, en el inicio, 7 millones de inversión dentro de ese plan de infraestructuras educativas que tiene aprobado la Junta de Extremadura de 140 millones de euros, el cual pertenece el 80% a los fondos FEDER y, sin lugar a duda, lo que va a hacer es mejorar la red de centros de la región, que es el objetivo de este Gobierno. Si tienen alguna pregunta al respecto, a su disposición. Gracias, Esther. Pues comenzamos con las preguntas. Sí, buenos días. Consejera, preguntarle por el 10% de las plazas vacantes, de las oposiciones, ¿en qué situación van a quedar? Pues mira, como saben ustedes, la oferta en las oposiciones de secundaria han sido de 1.267 plazas, de las cuales de turno libre han sido 1.179, el resto, las 88, eran de promoción interna, y tengo que decirles que en el turno libre se han cubierto 1.132, por lo tanto, es un 96%. Si lo hacemos en datos globales, teniendo en cuenta la promoción interna en la que ha habido menos demanda por parte del profesorado, pues se quedaría en un 90%. Pero para nosotros, el dato de que se cubra un 96% nos parece que es un dato muy importante y realmente estamos satisfechos.
Tengo que destacar sobre todo que el objetivo que se había planteado la Consejería de Educación, en este caso, y el Gobierno de la Junta de Extremadura, era reducir significativamente la tasa de interinidad. Para que daros una cifra, la tasa se situaba en un 28,8 en secundaria y de esta forma reducimos hasta 16 puntos, quedándose en un 12,8%. Por lo tanto, el objetivo consideramos que está más que conseguido. Y bueno, tenéis que tener en cuenta que evidentemente son unas oposiciones con una organización, requiere una gran organización, pues puesto que es la oferta, la mayor oferta que ha habido en la región, una oferta histórica en secundaria, ¿no? Sí, respecto a este tema, se ha hablado de que para que no haya los problemas y no haya que repetir exámenes, una mayor formación para los miembros del tribunal para que no haya los errores que ha habido. ¿Se va a trabajar en los próximos meses de cara a futuras oposiciones? Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que las futuras oposiciones, en este caso las de primaria, pues salgan lo mejor posible. Considero que se ha trabajado bien, porque si os dais cuenta son 147 tribunales, 735 docentes han participado en esos tribunales, que es un número muy importante, y en 144, sí, ¿no? No ha habido problema ninguno. Entiendo que las bases son las mismas, las reuniones han sido las mismas, los mensajes han sido los mismos, pero aún así, evidentemente, la respuesta es sí. Haremos todo lo posible para reforzar y explicar aquellas dudas y que se mejore siempre los procesos si hay cabida para ello. Sí, dos preguntas, una para la consejera, otra para la portavoz. ¿Cuándo van a empezar a llamar a las personas que han ido aprobando? ¿A partir de cuándo, que no recuerdo en el plazo, cuándo van a llamar a cada una de las plazas? Y a la portavoz, no sé si sabemos a día de hoy cuándo está prevista la reunión entre el presidente de la Junta y el presidente del Gobierno. No sé si ya hay fecha. ¿Respondo? Venga. Bueno, pues como sabéis, ayer se publicó la lista provisional de seleccionados. Actualmente, hoy, en este momento, todavía se está celebrando la parte de hostelería, que es la única especialidad que queda, y hoy terminarían. Y la lista definitiva de seleccionados será el día 26 y la adjudicación definitiva de destino será el día 3, incluido con la especialidad de hostelería. Por lo tanto, el día 3 de agosto, esa es la planificación que tenemos desde la Consejería, se hará la adjudicación definitiva de destino para todos, incluido hostelería. Sí, el presidente del Gobierno se está reuniendo con las comunidades autónomas y creo recordar, y espero no equivocarme, que ha empezado a hacerlo en el orden de las comunidades históricas. Por tanto, no hay una fecha, no creo que sea antes de que pase el verano y calculo a bote pronto que será en el otoño. En cualquier caso, les avisaremos a los medios de comunicación con tiempo, porque nosotros prepararemos también esa reunión con tiempo. ¿Más cocinas que tengáis? ¿Sí? Hola, buenos días. Sobre el plan social de empleo, es que no recuerdo bien. Son convocatorias anuales, ¿no? Esta sería la cuarta anualidad. ¿Y cuándo podrían empezar las contrataciones por parte de los ayuntamientos, que creo que son los que lo hacen, ¿no? Y luego otra pregunta es sobre el tema de la repetición de las oposiciones. Que claro, aquí, digamos, el daño, entre comillas, se le hace a las personas. Por ejemplo, hoy hemos visto dos chicas, ¿no?, que han aprobado, pero que luego en la repetición han suspendido, ¿no? No sé si para ellas tiene algún mensaje que las pueda tranquilizar de alguna manera. Hombre, sinceramente, yo entiendo que poco les puede tranquilizar, porque evidentemente entiendo el malestar y la situación que han tenido que vivir, y nosotros lo lamentamos en ese sentido, ¿no? Pero también tengo que decirles que la obligación de la Consejería en este caso es velar por el cumplimiento de la convocatoria. Se ha detectado un error y nuestra obligación, evidentemente, es hacer todo lo posible para que se corrija. Si no se garantiza el anonimato de los opositores, no se puede dar por válido. Por lo tanto, la decisión ha sido firme. Entiendo que estos beneficiarán a unos, perjudicarán a otros, pero ahí los tribunales son soberanos y nunca va a ser una situación justa, evidentemente, ¿no? También tengo que destacar que hasta el momento nadie podemos decir que tuviera la plaza porque estaba pendiente la otra parte, pero entiendo esa frustración y destacar que dentro de la aprobación del nuevo decreto de interinos habrá una lista supletoria con aquellas personas
personas que no superen con un 5 para que esa lista, después de la ordinaria, sea la siguiente, de la cual esta consejería pueda tirar para las sustituciones sin tener que pasar a las extraordinarias. Por lo tanto, aquellos que no formen parte de las listas ordinarias pasarán a formar parte de esa lista que nosotros iremos llamando según tengamos necesidad de ello. Y luego me habías dicho… ¿Cuándo empiezan las contrataciones? Una vez que se publique en el Diario de Extremadura, pues los ayuntamientos establecerán las bases y podrán proceder a las contrataciones. O sea que hoy se ha aprobado en Consejo de Gobierno, lo que tarde en publicarse en el DOE. Sí, yo le quería preguntar a la portavoz con el tema del proyecto de ley del suelo, vamos a llamarlo así. Esa perspectiva de género que ha dicho que es novedad, a ver si la puede explicar un poco mejor. Sí. ¿En qué consiste esa perspectiva de género? Lo va a contar en la comparecencia monográfica que va a hacer la consejera y la directora general, porque puedo darle hoy aquí una pincelada, pero generaría una información incompleta, por eso hemos preferido hoy contarle los ejes fundamentales, la sostenibilidad, la lucha por la despoblación en el medio rural y la perspectiva de género como grandes pinceladas de esta norma, y en 2 días habrá una explicación monográfica con unos dísticos, con unos dossiers que estamos preparando muy completos para vosotros, para la prensa. Así que permítame no adentrarme en el contenido y letra pequeña de la norma, porque así lo harán quienes han parido este proyecto de ley tan importante, con una normativa muy específica y que afecta y estaban esperando muchos municipios. ¿Más cocinas? Bueno, venga, que tengáis un buen día. Gracias.